Buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia de continuación del juicio oral en el expediente 4-2015, caso denominado Sobres Bomba. El día de hoy, 27 de mayo del año 2024, se inició la audiencia antes indicada. Secretaría informe sobre la asistencia de las partes y también de los acusados. Sí, señor director de debates. Se encuentran presentes todas las partes procesales, el tercero civil, se encuentra también el doctor Arturo Vizurraga por parte de la defensa pública, del doctor Vladimiro Montesinos. Igualmente se encuentra el doctor Rafael Franco por la defensa del señor Penas Sandoval. No se encuentra presente aún el señor fiscal Alberto Jara Espinosa. Igualmente no se encuentra presente el señor acusado Penas Sandoval. Tampoco se encuentra presente el señor Montesinos Torres, debido a que también ha tenido un cruce de horarios. Ahorita está en una audiencia de otro colegiado y estará a partir de las 12 del mediodía. Y si es antes, me iban a avisar también desde la base naval. Igualmente se encuentran presentes, señor director de debates, 3 testigos, que son el señor Pablo Emilio Rojas Rojas. Igualmente se encuentra presente el señor Alfredo Raúl Chuye Purizaca. Y finalmente se encuentra presente el señor Antonio Armando Chacón Flores. Gracias. Bueno, en cuanto a la no asistencia del señor Vladimiro Montesinos Torres, doctor Arturo Vizurraga. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días con todos. Señor magistrado, del señor Montesinos tengo conocimiento que tiene un proceso ante una corte liquidadora del primera sala de Lima. Aparentemente los días lunes lo citan, señor. Debe ser por eso el cruce de esta diligencia, señor. No tengo otra información pertinente. Ya, gracias. Entonces, se tiene en cuenta lo manifestado por el señor secretario y también lo manifestado por el abogado de la defensa del señor acusado Vladimiro Montesinos Torres, quien justificará las razones de su insistencia el día de la fecha en la próxima sesión, pues en efecto se incorporará a las 12 del día conforme indica Secretaría. La parte civil, doctor Alberto Altaraz, levantó la mano. Sí, buenos días, señor director de debate, buenos días con todo el tribunal, con los demás presentes. En la anterior sesión, continuada la audiencia de juicio oral, el señor, el acusado, Víctor Penas Sandoval, y por intermedio de su abogado, el doctor Franco, tampoco se hizo presente, o si se hizo presente, usted le hizo la advertencia o la salvaguarda de que justificase su ausencia, pero no lo hizo. Pero ahorita viendo la pantalla, parece que ya se conectó el doctor Víctor Penas Sandoval, entonces ya carecería de objeto lo que iba a decir. Ya se presentó. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, entonces ya se haga constancia que acaba de ingresar el señor Víctor José Penas Sandoval. También se deja constancia de la inasistencia del señor fiscal, estando a lo manifestado por... ya se conectó el doctor... Sí, está presente. Sí, ya se encuentra presente el señor director de debates. Ya puede iniciar la audiencia. Estamos en grabación ya, doctor. Entonces, ya completan las partes. Pregunto, en cuanto a la sesión, aprobación de acta de sesión pasada, si hay alguna observación, levanten la mano y realicen la observación correspondiente. Señora presidenta, señor integrante del colegiado y todos los sujetos procesales, muy buenos días. La Fiscalía no tiene observaciones, únicamente también para dar cuenta de que el suscrito, bueno, se ha extendido un poquito en el caso, el expediente 16-2013, caso Rajaya, con el colegiado doctor Santillán. Y eso ha sido las razones. Justamente acaba de culminar, inmediatamente me estoy conectando, señor director. Muchas gracias. Doctor, entonces, Respecto al acta, no tenemos observaciones. Gracias. Doctor, téngase presente entonces lo manifestado por las razones dadas
el ingreso a la presente audiencia. Bueno, entonces no hay observaciones al acta de sesión pasada, se aprueba conforme al artículo 291 del Código de Procedimientos Penales. ¿Hay despacho pendiente, señor secretario? Sí, señor director de debates, ha ingresado el día 24 de mayo del presente año a través del número de ingreso descrito 7412-2024, presentado por la abogada de Alfredo Raúl Chulle Purizaca, quien es testigo para la fecha, mediante la cual señaló un número telefónico, correo electrónico para realización de diligencias de toma de declaración testimonial. Además del apersonamiento de la abogada Paola Rosa Chulle Murayari. Ya, gracias. Doctora Paola Rosa Chulle, buenos días. Prenda su cámara, por favor. Doctora Rosa Chulle. No se encuentra presente. El audio, creo, doctor, no está desactivado de la persona de Paola Rosa. Ya, está hablando el testigo. Sí, Paola Rosa es mi hija y por motivos laborales no puede participar en estos momentos. Ya, entonces, señor testigo, se tiene en cuenta lo manifestado por usted en su calidad de testigo y la designación de su abogada, quien no va a estar presente entonces, ¿no? No, está por motivos laborales. Ya, entonces, gracias. Señor representante del Ministerio Público, ¿con cuál de los tres testigos empezamos? Porque se encuentran presentes los tres. El señor Rojas, Chulle Purizaga y Chacón Flores. Doctor Jara, ¿me escucha? Sí, disculpa. Señor director de debates, la Fiscalía quisiera empezar con el señor Emilio Rojas. Entendemos que es una declaración bastante amplia, ¿no? Está bien. Bueno, señor Emilio Rojas, prenda su cámara, por favor. Ya está prendida. Está prendida, presidente. Ya, entonces, señor Chulle y señor Chacón, vamos a empezar con la declaración del señor Rojas. Y debido a que ustedes dos no pueden estar presentes, según ley, cuando declaran los testigos, van a tener que retirarse de esta audiencia virtual. Ya el señor secretario se va a comunicar con ustedes para que ingrese en forma posterior a la declaración del señor Rojas. ¿Ya? Ya, confirmo. Ya, muchas gracias. Señor secretario, coordine, por favor, para que ambos testigos puedan salir de la sesión virtual. Doctor Jara, después del señor Rojas, ¿con quién vamos a continuar? Doctor Jara, ¿me escucha? Active su audio, por favor. Después del señor Rojas, ¿con qué testigo vamos a continuar? ¿Con el señor Chulle Purizaga o Chacón Flores? Su audio active, señor fiscal. Perdón. Con el testigo, vamos a continuar con la declaración del testigo Alfredo Chulle Purizaga. Ya, en ese orden entonces. Gracias, señor. Señor Rojas, Chulle Purizaga y tercero el señor Chacón Flores. Señor secretario, por favor, pueden retirarse, señores testigos. Solamente se queda el señor Rojas. Sí, señor director de debates. Qué bueno que pregunte qué tiempo. Ya Secretaría va a coordinar con ustedes el tiempo de espera. Señor director de debates, ya se retiraron Ya, los señores testigos.
Señor Rojas Rojas, nombres completos y DNI, por favor, para fines de registro. Levantó la mano, doctor Alberto. Sí, señor director de debate, todavía está conectado el señor Carlos Magno Chacón Flores, sino que está con la cámara apagada. Ahora sí ya salió. Secretaría, verifique ello, por favor, ¿ya? Señor testigo, nuevamente, nombres completos. Pablo Emilio Rojas Rojas, DNI 0724-8731. Domicilio actual. Arnaldo Márquez 867, Departamento E, Jesús María, Lima. Señor testigo, ¿cuál es su actividad, grado de instrucción? ¿A qué se dedica usted actualmente? Soy defensor de derechos humanos. ¿Qué ha estudiado usted? ¿Qué profesión tiene? He estudiado ingeniería electrónica primero, luego he estudiado desarrollo económico y social, luego he hecho ese es un posgrado, luego he hecho otro posgrado de economía en París, los dos últimos en París, y luego me he especializado en derechos humanos durante 34 años. Gracias. Vinculados a la Comisión de Derechos Humanos, que es la institución a la cual pertenezco y de la cual soy presidente. Ya, señor Rojas, gracias. ¿Profesa usted la religión católica? Sí. Levante la mano derecha, por favor. La señora presidenta le va a tomar el juramento. Está muy bien. Presidenta, el juramento al señor testigo Rojas Rojas. Pablo. Disculpe, señora presidenta, para el juramento. Había un problema acá con una alarma que sonaba y no se podía prender los micrófonos. Señor testigo, ¿jura usted decir la verdad de lo que se le pregunte ante este Tribunal de Justicia? Sí, juro. Muy bien, puede usted bajar la mano. Puede continuar, doctor Yerena. Gracias, doctora. Señor testigo, le van a realizar preguntas. Si usted escucha que alguien se opone a la pregunta, no conteste, por favor. Vamos a resolver la oposición. Yo le voy a indicar para que conteste usted. ¿Ya? Gracias. Se conceso la palabra al señor representante del Ministerio Público. Doctor. Muchas gracias, señor director de debates. Señor Pablo Rojas, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Usted, en el año 1991, digamos, ¿recuerda dónde trabajaba, qué actividad desempeñaba? Era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que en aquel tiempo estaba en el 704 de Horacio Urteaga, en Jesús María. Correcto. ¿Recuerda en marzo del año 1991 con quiénes trabajaba, con qué personas, digamos, prestaba servicios ahí en ese lugar? Trabajaba, por ejemplo, con el doctor Zúñiga, con Carlos Landeo, con Doris Portocarrero, que eran, digamos, parte del equipo responsable de la institución. Correcto. La entidad, digamos, para la cual usted elaboraba es, digamos, de manera así bastante sucinta, señor Pablo, ¿nos puede ilustrar qué actividades realizaba, cuál era, digamos, la finalidad, el objetivo, digamos, institucional que tenía en ese entonces? Sí, en aquellos tiempos, así como todas las organizaciones de derechos humanos, estábamos vinculadas a ver y a tratar, a investigar las violaciones de derechos humanos que ocurrían en el conflicto armado interno. Nosotros somos la organización más antigua de derechos humanos del Perú y entonces hemos hecho un seguimiento a este conflicto desde sus orígenes, desde los años 80.
hasta que digamos, se extinguió. Entonces teníamos que ver con detenciones arbitrarias, teníamos que ver con torturas, teníamos que ver con desapariciones forzadas, teníamos que ver con violaciones sexuales de mujeres, ¿no? Tanto individuales como grupales, teníamos que ver con temas como arrasamiento de comunidades, ¿no? Teníamos que ver con, ya dije, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Teníamos que ver con el funcionamiento, digamos, del aparato de justicia para tratar estos temas, etcétera, ¿no? Y teníamos una relación muy importante con los sistemas universal y regional de derechos humanos para transmitir informaciones, para absolver preguntas, interrogantes, ¿no? Como por ejemplo, pues la instancia de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Nosotros hemos remitido la mayor cantidad de casos, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Nosotros ayudábamos a depurar a esta institución las personas que habían anunciado ser desaparecidas y que luego aparecieron en diferentes circunstancias, sea que aparecieron muertos, sea que les dieron libertad, etcétera. Entonces ayudábamos a depurar, y esos fueron muchos, ¿no? Entonces estas unidades de las Naciones Unidas no tienen capacidad de ver estas cosas. Y como nosotros teníamos una oficina en Ayacucho también, ¿no? Teníamos la facilidad, digamos, de ver esto, ¿no? Entonces ayudábamos a depurar esto, para ponerle un ejemplo. Pero así también nos dábamos informes, ¿no? a las instancias de derechos humanos que estaban preocupadas, ¿no? de esta situación, de este acontecimiento. De igual manera, dábamos información sobre las barbaridades que cometía, digamos, Sendero Luminoso, ¿no? Y dábamos cuenta, ¿no? de la magnitud de lo que estaba pasando, como era un fenómeno que nunca había ocurrido, digamos, en el continente, porque lo que enfrentamos los peruanos fue calificado en Estados Unidos, por ejemplo, como el fenómeno letal más importante del continente, ¿no? Es decir, por su envergadura, por su ferocidad, etcétera. Entonces, había que informar sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas personas en el extranjero que se solidarizaban con Sendero Luminoso pensando que era una guerrilla libertaria, ¿no? Una cosa tipo Che Guevara, etcétera, ¿no? Y bueno, se promovían apoyos, ¿no? Esas eran partes de nuestras actividades, ¿no? Y por supuesto, digamos, las denuncias, los procesos judiciales, etcétera. Ejemplo de eso, por ejemplo, tempranamente fuimos la primera institución que ganó un caso grave y delicado de derechos humanos, y que fue la matanza de Socos por miembros en aquel tiempo de la Guardia Civil, ¿no? Y ganamos ese proceso, ¿no? Y con 11 imputados que fueron condenados, ¿no? Ahí fueron unos 4 o 5 más que no pudimos, pues, comprenderlos en la sentencia, pero fue un triunfo. Esto dio origen, por ejemplo, a la película La Boca del Lobo, ¿no? Y así. Entonces participábamos mucho en estas cosas, en estas actividades, y también apoyábamos a las personas que, vinculadas al arte, preguntaban por estas cosas, ¿no? Y expresaban, digamos, artísticamente esto, como por ejemplo cine, teatro, ¿no? Y otras actividades, ¿no? Esas eran teníamos una estrecha vinculación con embajadas importantes, ¿no? Tanto de Europa como de Estados Unidos. Y para darle un ejemplo, cuando se produjo el atentado de sobrebomba, ¿no? Aquí en Lima, la primera que se pronunció el primer pronunciamiento internacional fue a las pocas horas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Instando a que como esto se investigara y se sancionara a los responsables, ¿no? Severamente, ¿no? Y que respaldaban el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, a quien conocían, etcétera, 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 ¿no? Fue
sorprendentemente fue un pronunciamiento a las pocas horas, ¿no? De respaldo, ¿no? Así como otras instancias. Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? En respuesta, digamos, a su pregunta. Correcto. Señor Pablo Rojas, digamos, nos ha graficado un poco, nos ha descrito las actividades que realizaba, digamos, la entidad vinculada a derechos humanos en el cual usted trabajaba. Uh-huh. Ahora, todas estas actividades, ¿en qué contexto, digamos, social o político se realizaba en ese entonces? Bueno, hubieron diferentes momentos, ¿no? En general, en el contexto del conflicto armado interno, ¿no? Desde los años 80 hasta mediados del 95 y que se extendió, digamos, hasta el 2000, en que pudimos hacer realidad un sueño, ¿no? Nosotros postulábamos que era necesario una comisión de la verdad, señalamos, fundamentamos por qué, en base a resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué debería haber un instrumento, ¿no? Que analizase todas estas violaciones, que avanzase criterios para investigarlas, ¿no? La necesidad de investigarlas, de juzgar a los responsables y sobre todo las garantías de no repetición, ¿no? ¿Qué garantías específicas en el Perú serían necesarias, digamos, para que estos hechos no se repitieran, ¿no? Y vimos coronado nuestro sueño y participamos a pedido del presidente de la Presidencia de la República en un grupo de trabajo que formuló una propuesta de comisión de la verdad. Y ya específicamente y brevemente, le digo, habían los siguientes momentos. Un primer momento del 80 al 82, en que las violaciones de derechos humanos eran cometidas por los miembros de la Guardia Civil, particularmente por los hinchis, ¿no? Esto era hasta diciembre del 82. De diciembre del 82 en adelante, cuando nuestras Fuerzas Armadas se hicieron cargo, digamos, del orden interno, sufrió un cambio muy brusco, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público en Ayacucho, ¿no? Ya informaba a mediados del mes de febrero de cerca de 200 desapariciones de personas, ¿no? Ese fue un periodo 83, 84, 85 muy duro, muy terrible, y que corresponde a la vez, ¿no? al Perú señalado como el primer país en el mundo en desapariciones forzadas de acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no? Y también el mayor número de víctimas. Luego viene un descenso y una expansión del fenómeno terrorista por el país, ¿no? Y ahí, en el año 1988, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas concluyen, ¿no? una estrategia contra el terrorismo que no tenían antes de eso, ¿no? La concluyen y comienza un periodo diferente, ¿no? Una selectividad, digamos, ¿no? Que no existía anteriormente, ¿no? Una selectividad en el combate al enemigo terrorista. Esa es otra fase, la fase de los grupos clandestinos, la fase de Colina, ¿no? La fase de este oficial Penas, ¿no? Que está siendo juzgado en este momento, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí surge por primera vez y para sorpresa nuestra algo muy terrible, muy cobarde, a pesar de todo lo que se pueda decir, digamos, ¿no? De esto, jamás habíamos visto una cosa así, ¿no? El hecho de poner un sobrebomba en una institución, ¿no? De derechos humanos. Ya habíamos sufrido antes incursiones, removían nuestros papeles, nuestros documentos, ¿no? La policía iba, denunciamos inmediatamente, iba, recogía una serie de pruebas dactilares, cosas, etcétera, y nunca llegaban a nada, ¿no? Alguna vez confidencialmente o digamos por lo bajo o nos comentaban, ¿no?
bueno, esto no es delincuencia común, no nos decían nada más, ¿no? Y bueno, estas incursiones, ¿no? que eran denunciadas, digamos, nunca robaban nada, solo buscaban documentos y quedaba todo desarreglado y habían muchos aparatos, cosas que podían robarse, ¿no? Y no, nunca robaban nada. También hubieron simulaciones de bombas, ¿no? Que finalmente no eran desactivadas, sino que simplemente eran aparatos que simulaban esto, etcétera, ¿no? Ese era más o menos ese momento que estoy señalando, era el momento, el de contexto, ¿no? Y en este contexto había un crescendo, ¿no? Un alza, una subida de las desapariciones de personas, pero que en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, más selectivas, ¿no? Pero hay un pico muy alto, ¿no? En ese año precisamente, ¿no? Y que particularmente corresponde ya a una cosa más selectiva, y como después se vino a saber, ¿no? Corresponde más a la acción de grupos especiales, ¿no? Pues este era el contexto, ¿no? Y también estábamos en un contexto, digamos, muy complicado también políticamente, de ¿cómo decir?, una desconexión, una no articulación entre el gobierno y la Fuerza Armada, o el gobierno y las Fuerzas Armadas y el resto del aparato de Estado, que tiene que ver después con el golpe del 5 de abril del 92, ¿no? Ese era el contexto. Muchas gracias por digamos, por la información entregada con relación a actividades y el contexto que se daba en ese entonces. Estamos hablando del año 1991 y todo el periodo, ¿no?, que corresponde a la lucha contra el terrorismo. Señor Pablo Rojas, digamos, a ver, si nos ubicamos en el 15 de marzo del año 1991. 15 de marzo del año 1991. ¿Recuerda usted si ese día estaba, digamos, trabajando, digamos, en la entidad donde laboraba, y con quiénes? Los principales responsables eran Carlos Landeo, el doctor Carlos Landeo, el doctor Augusto Zúñiga, la especialista Doris Portocarrero, yo, que éramos, digamos, los que dirigíamos los diferentes equipos, ¿no?, de investigación, de información, la parte legal, etc. Y acostumbrábamos a tener una reunión semanal, ¿no? Pero cuando pues lo exigía la realidad, teníamos otra o otras, ¿no? Si había alguna emergencia. Y nos encontrábamos reunidos en Horacio Urteaga 704 de Jesús María, que era la primera oficina que teníamos, ahora cambiado, ¿no? En la misma calle y una cuadra después. Era una casa de 2 pisos, ¿no? En el segundo piso, ¿no?, teníamos una oficina que era mi oficina y donde también se realizaban las reuniones de responsables, ¿no? También era la sala donde yo recibía las visitas, ¿no? Entonces, en las reuniones de responsables teníamos una agenda, ¿no? ¿Qué casos hay? ¿Qué informaciones hay, digamos, sobre el tema que trabajábamos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Preparar informes, etcétera, las relaciones, etcétera, ¿no? La atención, sobre todo, a los familiares, ¿no? Los riesgos, ¿no? Todo eso se analizaba, ¿no? Y se decidían una serie de acciones. Nos encontrábamos en una reunión nada extraordinaria, era una reunión, digamos, usual, regular, y ese día no vino la secretaria, ¿no? Y entonces el conserje abrió la puerta cuando tocaron la puerta y recibió después lo explico con más detalle,
recibe un sobre, ¿no? Como decía, Presidencia de la República, área legal, ¿no? De Comisión de Derechos Humanos, área legal, y decía urgente. El conserje lo recibe de una señorita cuyos rasgos fueron perfectamente detallados cuando la policía nos entregó ya no era el identikit, utilizaban otro método, ¿no? Que era más preciso, y realmente se pudo llegar a cómo era la persona que entregó, esta señorita que entregó este sobre. Bueno, sube y en el momento que el doctor Zúñiga bajaba. ¿Por qué bajaba el doctor Zúñiga de la reunión? Porque se nos había acabado el café, y entonces el doctor Zúñiga amablemente me dice: Pablo, ¿quieres un café? Porque él era muy cafetero. Sí, le digo, doctor, muchas gracias. Pero no te levantes, le digo, hay que decirle al conserje. No, le digo, no, me dijo el doctor Zúñiga, y baja, ¿no? Con las tazas, ¿no? A preparar el café o traer el café. Entonces, en el momento que baja al primer piso, acababa de recibir el sobre el señor conserje. Y entonces le dice: hay un sobre de la Presidencia de la República. Entonces le deja las tacitas y lo recibe ahí. Y ahí nomás al frente estaba su oficina. Entonces, él va a abrir el sobre para dar cuenta inmediatamente a la reunión, ¿no? Porque, como decía, área legal, ¿no? Y ahí es donde se produce la explosión, ¿no? Después puedo detallar bien, ¿no? Luego estábamos arriba y se produjo un ruido, pero brutal, tremendo, así, y toda la casa se llenó de un humo negro denso que no se podía ver, pero absolutamente nada. Yo y las personas que estaban en la oficina, digamos, nosotros bajamos, otros se acercaron, y era un humo denso negro. En medio del humo denso negro sale nuestro jefe del área legal, ¿no? Que estaba ahí con el doctor Pinco, que era un abogado asistente, ¿no? Pero sale primero Augusto, ¿no? De esa humareda negra, ¿no? Y sale sin el antebrazo, ¿no? Con unos colgajos. No era que salía sangre, sí, sino había unos colgajos. Así. La puerta se había removido completamente, causó ese sobre Manila, se rompieron las lunas, las puertas se salieron de sus retenes, etcétera, etcétera. Entonces, procedimos a ayudar al doctor Zúñiga, ¿no? Rápidamente a conseguir una movilidad para llevarlo a emergencia. Doris Portocarrero se encargó particularmente de conseguir esto y lo llevó a emergencia, etcétera. Entre tanto, se iba despejando el panorama, y entonces llegamos a ver que el brazo y las manos que le había volado el explosivo estaban impregnados en las paredes por diferentes sitios, ¿no? Tegumentos, ¿no? De dedos, así como se podían recoger algunas partes del sobre, ¿no? Así pudimos reconstruir parte del sobre, y vimos cómo efectivamente había un papelito blanco en el sobre de Manila donde decía Comisión de Derechos Humanos, área legal. Había un sello que decía urgente y decía Presidencia de la República, ¿no? El doctor Zúñiga, cuando abrió esto, después me cuenta él, ¿no? Vio que empezó a salir un humo, entonces lo tiró, de forma tal de que si no lo hubiera tirado, bueno, lo hubiera volado en pedazos, ¿no? Si esto se hubiera producido en la sala de reunión de responsables que teníamos en el segundo piso, donde naturalmente hubiera, y donde se dirigía, ¿no? El conserje, hubiéramos volado varias personas, ¿no? Y entonces,
Luego empezó a llegar la policía, periodistas, etcétera, y ya pudimos ir recogiendo poco a poco, tratando de entender qué es lo que había pasado, ¿no? Porque primero, a nosotros que somos seguidores de las acciones que se realizan, ¿no? En un conflicto, no habíamos tenido experiencia de una cosa tan cobarde, tan horrenda como esta, ¿no? Es lo que puedo señalar de ese día. Claro, quedamos tremendamente impactados. El doctor Pinco sale después, ¿no? De la sala donde trabajaban con el doctor Zúñiga, y no escuchaba absolutamente nada, ¿no? Estaba completamente sordo, que estuvo sordo por algunos días, ¿no? Pero felizmente no, aparte de eso, no tuvo ninguna lesión física, ¿no? Y claro, la primera cosa que nos preguntamos fue, ¿quién ha sido esto? ¿Quién puede ser esto? ¿Quién puede ser el autor de este atentado, ¿no? Y resulta que el doctor Zúñiga había atendido, ¿no? El caso de un estudiante de la Católica desaparecido, ¿no? Y había tenido informaciones de la policía que se cuidase, porque, digamos, que tuviera cuidado porque podían atentar contra su vida. Pero eso, según él, de fuentes policiales, ¿no? Entonces él pensaba que el sobrebomba había sido, digamos, de responsabilidad de quien estaba sindicado como responsable de la desaparición del estudiante Castillo Páez, ¿no? Y así lo señaló, inclusive en emergencia, cuando hizo sus primeras declaraciones, ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Nos enteraríamos que, digamos, la autoría no correspondía a un miembro de la Policía Nacional, sino a un miembro del Ejército. Y esto se produce porque tuve una reunión, me llama Ricardo Uceda, quien conocía, y tenemos una muy buena relación. Y en una reunión reservada, me pide, por favor, que si podría identificar a alguna persona, ¿no? A una persona que él quería conocer, ¿no? Me muestra la foto de el que resultó ser un oficial del ejército, un capitán, era el capitán Penas, ¿no? Y le dije, sí lo conozco. Este hombre me fue presentado a comienzos del 91, ¿no? Por la secretaria recepcionista, ¿no? Y me lo presentó al final de una tarde, ¿no? Cuando ya las personas se despiden, ¿no? Para irse, ella entró con este señor que a mí de verdad que me sorprendió, me dejó por eso tengo muy claro su presencia y sus rasgos, ¿no? Me impresionó porque era una persona blanca, alta, pero muy robusta, ¿no? Muy robusta, ¿no? Con a mí me parecieron, ¿no? Unas manos, me dieron un poco de temor esas manos. Me apretó, yo acostumbro a apretar muy fuertemente cuando saludo, pero esta vez él lo hizo, ¿no? En vez de mí. Bueno, pero entonces lo pude identificar fácilmente, ¿no? Rápidamente, ¿no? Cuando me mostró una fotografía de este periodista, ¿no? Esta fue una reunión muy reservada por razones de seguridad y razones de confidencialidad y del trabajo periodístico. Yo no he mencionado esto, sino mucho después, en la declaración que hice en marzo del 2012, ¿no? Luego, lo que puedo señalar es que hubo un repudio internacional muy, muy grande y una exigencia de
de investigación, ¿no? También puedo señalar que tiempo después, mucho tiempo después, cuando empieza a sospecharse de la autoría, digamos, que podría no ser de la Policía Nacional, entonces yo señalo y digo, hay que solicitar al gobierno norteamericano que excepcionalmente, como ya se venía haciendo, ¿no?, se recaben los documentos secretos que se guardan durante un cierto periodo en los Estados Unidos y que se hagan públicos, ¿no? Porque, digamos, ellos dan cuenta y la experiencia ha demostrado así en los casos de Centroamérica, Guatemala, Argentina, el, el conocimiento, digamos, de esta información ha ayudado muchísimo al esclarecimiento de muchos crímenes y muchas responsabilidades, ¿no? Podría poner como ejemplo, por ejemplo, el caso de Chile y el golpe militar, o los casos de Argentina, ¿no?, etcétera, ¿no? Y señalaba que esa fuente nos podría brindar información. Inclusive estuve en Estados Unidos, ¿no?, pero no se podían clasificar los documentos, desclasificar los documentos todavía porque era muy corto el tiempo, ¿no? Esto es lo que podría señalar y podría ampliar en lo que ustedes consideren conveniente. Sí. Justamente en esas, digamos, no sé si días antes o momentos antes, es que usted ubica al señor Penas Sandoval. Uh-huh. ¿Nos podría precisar en qué circunstancias se da digamos, ese encuentro que usted tiene con el señor Penas Sandoval? Bueno, como le digo, fue, creo que más o menos a comienzos del 91, que la secretaria entra con él señalando presentándomelo, señalando que era su enamorado, ¿no? Yo no puedo confirmar que sea su enamorado, ¿no?, o que haya sido su enamorado. Nosotros en derechos humanos tenemos la costumbre de corroborar cosas y realmente no podía corroborar eso, ¿no? No lo puedo señalar así lo señalé en marzo del 2012, ¿no? Podría ser que hubiese estado actuando de conjunto con este señor, ¿no? No lo sé. Por esa razón, mi declaración del 27 de marzo del 2012. Pero entonces ella entró con él, lo presentó como tal. Así lo conocí. Pues, y así con esa, digamos, experiencia pude absolver, ¿no?, la preocupación del periodista Uceda y reconocer a este señor, ¿no? Correcto. Este encuentro, digamos, después de este encuentro, ¿hubo otros más donde usted pudo verlo, pudo ubicarlo a este señor? Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. La secretaria, ¿cierto? Nos puede enseñar los datos completos y con posterioridad usted haya podido conversar con la señora, la señorita que dijo que era su enamorado, digamos, del señor Penas Sandoval. Uh-huh. Bueno, ella dejó de trabajar meses después, 2 o 3 meses después, y de lo que supe por otras personas, algunas que habíamos ayudado para que puedan sobrevivir en el extranjero porque habían sido amenazados de muerte o había habido una tentativa, ¿no? Hemos, digamos, apoyado la salida del país de muchas personas en ese estado, ¿no? Algunas de ellas nos comunicaron de que ella se encontraba, ¿no?, en España, ¿no?, viviendo en España, ¿no? Y no tengo más referencias. Claro, de esta situación podrían emerger una cantidad de hipótesis, ¿no?,
de por qué estaban juntas estas personas, ¿no? Pero una norma de derechos humanos me impide, ¿no? Digamos, señalar las diversas hipótesis que podría haber, ¿no? Yo no sé si trabajaron en conjunto, no sé si realmente eran enamorados, no sé si vino a presentármelo como tal, ¿no? Y era nada más que para reconocer, digamos, los ambientes, ¿no? De la oficina y quiénes dirigían o quién dirigía esta, ¿no? Y dónde estaba tal y cual área, ¿no? No lo sé. No puedo precisar, digamos, por eso señalo lo que acabo de comentar. Correcto. Después de ocurrido los hechos, estamos hablando del 15 de marzo de 91, que ocurre, ¿no? el atentado contra el señor Augusto Zúñiga. ¿Usted específicamente logra conversar con la secretaria? También, por favor, quisiera que nos precise su nombre, si recuerdan. Y qué le dijo al respecto, ¿no? O sea, alguna información, digamos, que le haya podido aportar ella. No, ninguna. Para mí fue sorpresivo que alguien entre y me presente a su enamorado, ¿no? Ninguna. Y fueron, digamos, fue muy corto, muy breve. Lo saludé, lo miré, sonrieron, qué sé yo, y se despidió, ¿no? Así de breve y de corto fue. El nombre, siempre me olvido del nombre, ya tengo mis años, ya me olvido del nombre de la secretaria, pero ahí está recogido en las actas, ¿no? Sí, eso es lo que puedo señalar, ¿no? Correcto. También nos señaló de que esta secretaria había sido, digamos, sufrido algún tipo de amenaza que ello motivó que saliera del país. ¿Eso nos pudiera precisar esa información, ese dato? No le entendió bien la pregunta. Sí, respecto a la secretaria, ¿no? O sea, nos señaló que había sufrido o recibido unas amenazas, que eso motivó que saliera del país. Esa parte nos pudiera precisar. No ella. Nosotros hemos ayudado a salir del país a muchas personas cuya vida corría riesgo, peligro, ¿no? Pero no ella. Una de esas personas nos contó que esta señorita estaba viviendo en España, que nosotros no sabíamos. Correcto. Así es. Gracias por la precisión. Ahora, también nos señaló de que habían podido, digamos, hacer una descripción, o habían podido recoger una descripción de la persona que había dejado, digamos, el sobre, el sobre que produjo el resultado. Después de ocurrido el suceso, ¿no? O sea, ¿qué fue de esa, digamos, cuál fue la averiguación o alguna indagación que pudieran haber efectuado, ¿no? Para saber quién es, porque más o menos indicaron de que digamos, se había plasmado el rostro de esta persona. Lo que me sorprendió fue que, ya me acordé de Teófilo Orozco Tinco, que era el conserje, ¿no? Describió con mucha precisión a esta persona, ¿no? Porque después que la policía le enseñó, digamos, el dibujo, ¿no? Lo único que yo escuché fue que se estaba haciendo con otros métodos, no los tradicionales, pero Teófilo Orozco dijo que exactamente era así la persona, ¿no? Con cabello ensortijado, así, oscuro, ¿no? Como un bombé, así, ¿no? El rostro y todo. Y eso fue muy preciso. Eso lo tuvo la policía y no sabemos después qué hizo con eso, ¿no? De la misma forma que se recogieron muchas cosas, entre ellas se pudo identificar el explosivo que motivó la detonación, ¿no?
Eso. Es correcto. Continuando con este mismo, digamos, las indagaciones, las averiguaciones, pasó al conocimiento de la policía. ¿Fue así? Sí, sí. Correcto. Recuerda que unidad, quienes asumieron, digamos, la investigación de este caso y bajo más o menos cuál fue algunas líneas de investigación que se siguieron. Estábamos completamente, la palabra es completamente perdidos. Recurrimos a una serie de especialistas, ¿no? Recurrimos también al señor Gustavo Gorriti para que alguien, los que hacían seguimiento a este proceso violento, ¿no? Para ver cuál era la opinión, que estábamos completamente perdidos, no sabíamos. Fue muy difícil, muy complejo. No sabíamos por dónde comenzar, ¿no? Dentro de las averiguaciones que se dieron en ese entonces, o por lo menos ya con posterioridad, se determinó, o por lo menos se planteó como una hipótesis de trabajo, que fue un atentado terrorista que haya sido llevado a cabo por algún movimiento terrorista del MRTA o de Sendero Luminoso. Después de eso, estuvimos muy cerca de lo que ocurrió con en aquel tiempo el diputado Lex Colmenares, ¿no? Que también recibió un sobrebomba, pero él ya había, después de la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos, ya todo el mundo tenía cuidado, ¿no?, de lo que recibía. Ese sobre se explotó, creo, se hizo explotar en el techo del Congreso y produjo un forado significativo, ¿no? Pero bueno, se tuvo ese cuidado, ¿no? El de Melissa Alfaro, después nos dimos cuenta de que había habido una equivocación y mandaron un sobrebomba al frente de la revista donde trabajaba Melissa, ¿no? Eso es lo que puedo señalar, ¿no? Ya nos dimos cuenta que era una modalidad, ¿no? Que estaba abriéndose paso. Inclusive nosotros habíamos pensado que probablemente surgieran más sobrebomba de este tipo, ¿no? Luego algunas organizaciones nuestras implementaron un sistema de detección de estas cosas, etcétera, ¿no? Y ya todo cambió para nosotros, toda la información, los sobres que se recibían, todos no entraban a la oficina sin un riguroso control, y cuando había, digamos, algo que nos indicase que podría ser, llamábamos a UDEX y ellos lo sabrían. Y eso ha sucedido de verdad muchas veces, ¿no? Porque tratábamos de evitar estas situaciones, ¿no? Correcto. También algo ya nos viene adelantando de hechos posteriores también que ocurre casi con similares características. Uno es el atentado contra el 21 de junio del 91, ocurrido en agravio del señor Víctor Hugo Ruiz León, ¿no? Y también nos ha indicado usted de Ruth Melissa Alfaro, donde tenemos atentados con sobres bomba, y finalmente contra el congresista Ricardo Letts Colmenares. Teniendo, digamos, este conjunto de hechos, digamos, desde las averiguaciones o indagaciones que usted o ustedes llevaron a cabo como Comisión de Derechos Humanos, hubo, digamos, algunas, se perfiló, digamos, algunos presuntos responsables de estos hechos. Bueno, primero se perfiló que era una práctica ya. Por eso habíamos señalado hace unos instantes que pensábamos que esto iba a proseguir, ¿no? Segundo, no se constató, sino reflexionamos y dijimos, bueno, esto no es el asunto de la desaparición de Castillo Páez, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no?
no es la policía, esta es otra cosa, tiene que ver con otros temas, pero dado que nunca habíamos tenido experiencia de una cosa de este tipo, nos fue muy difícil, pero muy, muy difícil investigar, ¿no? Recurrimos a ciertas fuentes de información internacionales que no puedo realmente revelar porque pues así me he comprometido, pero que nos ayudaron, ¿no? Y la ayuda que nos dieron es que no era la policía, ¿no? ¿Quiénes eran? Que el ejército. Esa fue algo así como orientándonos en la investigación, ¿no? Pero nada más, ¿no? Sucedió algo así para que se entienda bien, ¿no? Cuando comenzaron las desapariciones en Ayacucho masivamente, no sabíamos cómo actuar. No teníamos la más mínima idea. Y poco a poco fuimos aprendiendo, ¿no? Y asesorándonos, ¿no? Y pidiendo ayuda internacional para ver cómo se trabajaba en estas cosas, ¿no? Nos preparábamos para eso con los sobres bomba pensando que iban a seguir, pero no siguieron, se detuvieron, ¿no? De ahí la dificultad, ¿no? Fue muy, muy complejo. Queríamos tener un aprendizaje de esto, dónde había sucedido, cómo había sucedido, etcétera, ¿no? Pero esto fue como un periodo en que se desarrollaron estas 4 o 5 acciones y ahí paró todo. Correcto. Dentro de esta complejidad, digamos, que generaba, digamos, hacer las averiguaciones, indagaciones de estos casos, ya nos ha señalado, descartado que no era la policía, nos ha dicho el ejército. Además del ejército, digamos, había participación, o algunos indicios, algunos datos de participación de algunos servicios de inteligencia. Pues sí, claro, los conocíamos desde Ayacucho, ¿no? Grupos que llegaban, ¿no? Efectuaban operaciones y luego que no eran del cuartel de Ayacucho, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la matanza o el asesinato de la alcaldesa de Huamanga en aquellos tiempos, del periodista Morales Ortega, ¿no? De una señora que vio esto y que estaba dispuesta a testimoniar y luego es asesinada con toda su familia, e inclusive algunos allegados que tenía en casa, etcétera, ¿no? Pero no era un fenómeno así dominante, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Y precisamente el momento en que se realizan estos atentados bomba era más bien ya en una fase en que nuestras Fuerzas Armadas tenían ya una estrategia más precisa, ¿no? Para combatir el terrorismo y se caracterizaban por su selectividad, ¿no? Y esto, digamos, también en ese momento surge un pico de violaciones a los derechos humanos, un pico en el 91 precisamente, ¿no? Que se detecta nacional e internacionalmente, ¿no? Particularmente con las desapariciones de personas, ¿no? Correcto. Era un contexto complejo, ¿no? Y un crimen que nunca habíamos visto, pero tampoco pudimos después, digamos, investigar sobre eso porque se frenó. Ahí quedó en estas acciones. En estos hechos, digamos, en estos 4 hechos que hemos hecho mención, en materia de este proceso, en ese entonces estamos hablando en el transcurso del año 1991, dentro de las indagaciones, digamos, se escuchó o hubo alguna información, un dato de la participación del señor Vladimiro Montesinos Torres. Bueno, no como participación, pero lo que sí puedo señalar es lo siguiente, que es exacto, ¿no? El doctor Augusto Zúñiga era jefe del área legal de la Comisión de Derechos Humanos, pero también después de su trabajo ejercía, ¿no? Como abogado, ¿no? Y tenía, por ejemplo, entre
entre sus clientes alguna dependencia de la municipalidad de Jesús María, si no me equivoco, pero también tenía otros casos de militares para hacer repuestos en el servicio. Y entre ellos tenía un capitán, creo, sí, del ejército, ¿no? Que consideraba que el señor Montesinos había sido un traidor a la patria por la sustracción de unos documentos, ¿no? De carácter secreto que él había entregado al extranjero. Y entonces este oficial era una de las clientes del doctor. El doctor actuaba con él para reponerlo en servicio, ¿no? Y algunos otros oficiales que no recuerdo ya sus nombres, que también recurrían a él cuando creían que su puesta fuera de servicio no era correcta, ¿no? Entonces, estas cosas, ahí es donde yo escuché el nombre de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Como una especie de... Era el objetivo de la investigación de este oficial, ¿no? Y había hecho un libro, inclusive, ¿no? Había hecho un libro sobre estas indagaciones. Es lo que puedo señalar, ¿no? Digamos, ese dato que nos viene señalando fue materia de un comentario, digamos, por parte del señor Augusto Zúñiga, Alejandro Zúñiga Paz. Digamos, sí, en menor grado, y esos datos los obtengo de la conversación con el propio oficial, ¿no? Porque el oficial venía a visitarlo al final de la tarde, ¿no? Y hay veces el doctor extendía sus trabajos y yo me quedaba conversando con este oficial, ¿no? Yo he conocido a este oficial, ¿no? Y me contaba de todas sus investigaciones, ¿no? Según él, ¿no? Se habían producido esta serie de hechos, ¿no? En su investigación sobre que había sido un oficial del ejército y que no podía, digamos, pisar ninguna dependencia militar, ¿no? Por disposiciones así expresas, ¿no? Por ser un traidor a la patria, ¿no? Y Señor director de debates, me parece que ha habido problemas de conectividad con el testigo Pablo Rojas. Esperemos un momento, por favor, secretaría. Verifique la conexión. Señor Rojas, ¿nos escucha? Sí. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Me escucha, por favor? Ya. Sí, termine lo que nos venía diciendo, señor Pablo Rojas, por favor. Esto es lo que puedo señalar, ¿no? Agrego y preciso, ¿no? Esto es lo que conozco como declaración del propio oficial, ¿no? Pero no, nada más, eso es. Nada más, correcto. Y cuando se le preguntó quién podría, ¿no? ser digamos, los responsables de todas estas acciones de Soria Bomba, o específicamente de lo ocurrido el 15 de marzo de 91, y a ver, el señor Alejandro Zúñiga Paz hizo mención al ejército en forma general, en forma, digamos, global, ¿no? ¿Nos podría especificar qué área, qué dependencia? No, ninguna, fue así como una indicación, algo así como que si lo de el doctor Zúñiga, ¿no? Y la hipótesis del doctor Zúñiga, o la aseveración del doctor Zúñiga de que había sido un coronel de la fuerza de la Policía Nacional quien habría estado detrás de esto, comenzaba a desinflarse con la cantidad de sobres bombas, ¿no? Entonces, la indicación era en el sentido de que
pusiésemos nuestra mirada, nuestra investigación por otro lado, ¿no? Esa fue la información que recibimos, pero nada más. Muy, muy difícil, así. Puse el ejemplo de la desaparición porque nosotros no teníamos ninguna experiencia cuando se empezaron a producir estas, ¿no? Y como les mencionaba, el Ministerio Público ya tenía 180 y tantas en febrero del 83, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar. Los jueces no recibían habeas corpus porque no se estaban en estado de emergencia. Claro, después la Corte Interamericana señaló que sea en estado de emergencia o en cualquier otro estado, un habeas corpus tenía que recibirse, ¿no? Los fiscales no podían, digamos, investigar. ¿Por qué? Porque recibían las denuncias, entonces comunicaban, está el señor José Pérez en las dependencias de la PIP, no está. Otro oficio, está el señor acá en las otras dependencias, en el cuartel. Entonces luego le contestaban a las personas, bueno, no está en ninguna de estas, ¿no? Y entonces ahí se archivaban los casos, ¿no? Algunos familiares con sus abogados venían y nuevamente, y era la misma operación. Todo esto cambió cuando el fiscal de la Nación nombró a un fiscal comisionado, que era un cargo, digamos, que no se había utilizado, ¿no? Y este fiscal comisionado, Carlos Escobar Pineda, empieza realmente a investigar las desapariciones, ¿no? Y llega a una serie de conclusiones, de hallazgos, etcétera, importantes. Pero eso es otro tema, ¿no? Claro. Así es. Ahora, quisiera un poco centrarme en el caso del fallecimiento de Ruth Melissa Alfaro como consecuencia del atentado ocurrido el 10 de octubre del año 1991, ¿no? En la sede en local del semanario Cambio, ¿no? Ese evento, ese suceso, digamos, fue materia de indagación, fue materia de seguimiento por parte de, digamos, de la entidad en la que usted trabajaba. No. Se encargó otra organización de derechos humanos. ¿Quiénes? Creo que APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos. Nos ha señalado usted de que un poco las averiguaciones que se llevaron a cabo desde por parte de ustedes, ¿no? Como entidad de derechos humanos. Ahora, ¿tomaron conocimientos por parte, digamos, de la policía o otra entidad? ¿Cuál fue, qué actividades investigativas se en ese año, el 91, o los años subsiguientes a los eventos ocurridos? Bueno, allí es importante señalar lo siguiente, ¿no? Nosotros conseguimos, por la gravedad de la situación, pues conseguimos que el gobierno sueco aceptase al doctor Zúñiga, ¿no? Y él dejó el país, ¿no? Luego, cuando él retornó, él quiso hacerse digamos, cargo, ¿no? Y se hizo cargo de esta investigación, ¿no? Nosotros no avanzamos mayor hasta, digamos, que tuvimos o que tuvo, digamos, todo el país conocimiento de estos hechos a través del libro Muerte en el Pentagonito, ¿no? A través de las investigaciones y trabajos periodísticos, de investigación periodística que hizo el señor, ¿cómo se llama? El autor del Pentagonito, lo he mencionado varias veces, ¿no? Hasta ese momento, pero todo quedó en la oscuridad, ¿no? Para nosotros. ¿Usted tuvo conocimiento de que ese evento, por decir el evento del fallecimiento de Ruth Melissa Alfaro del 10 de octubre del 91,
fue, digamos, derivado a la Policía Especializada contra el Terrorismo? No, no. En el caso del atentado contra el congresista Ricardo Letts Colmenares, eso ocurrió el 16 de octubre del año 1991. Por su parte, hicieron un seguimiento y si sabe también si la policía, por su parte, ¿no? Empezaron o iniciaron las labores de investigación. No, desconozco y desconozco lo que hizo en aquella época el diputado Letts. Finalmente, en el caso de, digamos, del señor Víctor José Pena Sandoval, ya al tener conocimiento ¿no? Ya con posterioridad, ¿usted ha tenido alguna conversación, algún encuentro con esta persona? No, no. Nunca más lo volví a ver. He sido citado, pues, aparte de marzo del 2012, si no me equivoco, nuevamente ahora estuve en una audiencia hace unas semanas, pero no se pudo entrevistar. Yo esperaba que estuviese acá el señor Pena para identificarlo, ¿no? Pero es muy claro, es el señor que está en el libro. Claro, la fotografía que me mostró el periodista Uceda era bastante más grande, mucho más clara, ¿no? Que la que se encuentra en el libro, ¿no? Pero ese es, no sé si con tantos años que han pasado, si este señor habrá cambiado de aspecto, ¿no? Pero él es, claramente. O sea, usted sí se tomó su tiempo, digamos, en observarlo y hacer la comparación mental, digamos, con lo que vio en ese entonces y lo que usted vio en digamos, en qué documento llegó, o sea, cómo comparó, cómo hizo, digamos, para determinar que era la misma persona. Fue el señor Ricardo Uceda que se contactó conmigo para ver si yo podía reconocer a una determinada persona. No me dijo, no me habló del sobrebomba ni nada, ¿no? Y yo lo reconocí. Dije, este señor estuvo en mi oficina, sí, me lo presentó tal, sí, él es. Entonces, eso fue, ¿no? Exactamente eso. Yo reconocí a esa persona como el oficial Penas. Por las razones que he mencionado, esa cuestión así puntual, me impresionó. Bien, no, ni siquiera complicado, lo reconocí instantáneamente. Sí, yo conozco a este señor, porque me impresionó cuando lo vi, ¿no? Correcto. Si, digamos, el colegiado pudiera notificarlo para esa diligencia de reconocimiento, ¿usted estaría dispuesto a llevarla, a realizar, a participar en esta rueda de reconocimiento? ¿Sí? Por supuesto que sí, pero vuelvo a repetir, no sé cuánto habrá cambiado, pero el de las fotos que se conocen, él es. ¿Cuál es la característica? Bueno, ¿nos puede escribir como la descripción de esa persona, cómo era en ese entonces, ¿no? Era blanco, alto, muy fuerte, de manos muy grandes, apretaba muy fuertemente la mano, ¿no? Tiene una mirada penetrante, ¿no? Tal vez tenga que decir que como que podría, no para mí, porque estaba acostumbrado, pero podría causar temor en otras personas, ¿no? Es muy difícil olvidar el rostro y digamos, la contextura, ¿no? Es muy claro para mí, ¿no? Cuando el periodista Uceda me lo mostró, yo no tuve que examinar
no dudé. Sí. ¿Cuánto tiempo fue? A ver, más o menos ubicándonos en el tiempo. 15 de marzo de 91 ocurrieron los hechos. Usted lo vio a inicio del año 1991, como nos ha referido. ¿Y después de cuánto tiempo digamos, el señor Uceda le mostró, digamos, la imagen del señor Víctor Pena Sandoval? ¿Cuánto tiempo después? Ya no recuerdo, pero debe haber sido ya antes de que publicase su libro, ya después del 2000. Después del 2000 aproximadamente. Sí, sí. Y a esta fecha usted observó que había tenido, digamos, cierta variación, o sea, habían cambiado unos rasgos de esta persona. Pues no lo sé, ¿no? Porque la foto que tenía el señor Uceda era una foto de cómo era él en esos tiempos, ¿no? Correcto. No una foto actualizada. Correcto. Usted tomó conocimiento de alguna, digamos, de comunicado o de una desclasificación que hizo el Departamento de Estado sobre este tema, sobre estos hechos. Uh-huh. ¿Recuerda usted? Sí, claro. No sé si sobre ese tema no recuerdo, pero después porque nosotros queríamos la desclasificación inmediatamente después que se produjo el atentado, pero eso no fue posible. Mucho tiempo después empezaron a desclasificarse una cantidad de documentos, ¿no? Y que todavía no ha concluido, ¿no? Entonces nosotros luchamos por conseguir algo que no conseguimos, que es una desclasificación total de los documentos correspondientes, ¿no?, al periodo 80-2000. Pero eso no se ha producido todavía. ¿Quién por ejemplo, ha logrado eso? Chile, por ejemplo, ¿no? Se han desclasificado todos los documentos, entonces ahora se sabe exactamente, con precisión, digamos, qué fue lo que pasó, quiénes participaron, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero específicamente sobre estos hechos, sobre atentados sobre bomba, ocurrió en el año 1991. Sí. Hubo una desclasificación. Eso sí sabe, ¿cierto? Sí, sé. Hubieron muchos paquetes desclasificados, pero no conozco ninguno que haya tenido que ver con el tema que nos ocupa ahora. Señor director de debates, señor colegiado, estando aquí el testigo presente, un poco este tema de virtualidad, un poco nos varía las formas y las reglas seguramente para tema de reconocimiento. Solicitaría, ¿no?, que se pudiera llevar a cabo tal vez físicamente o cumpliendo todas las reglas que corresponden, ¿no? Con participación física, digamos, del señor imputado y también del señor imputado Pena Sandoval y también del señor Pablo Rojas, para ver si en efecto es la persona que está señalando que a inicios del año 1991 entró, digamos, a la local donde él trabajaba. Este es el señor exactamente al que... Sí, señor Pablo, un momentito, por favor. Estamos así. Eso lo es. Consultamos a la dirección de debates y al colegiado ese punto, doctor. Traslado a la defensa, doctor Rafael Franco Lacuba. Sí, señor director de debates, buenos días. Yo me voy a poner al pedido del señor fiscal porque el señor testigo ha sido declarado, ha sido citado con una pertinencia, no para un reconocimiento. No solamente eso, sino que el señor testigo está mostrando una foto de quién él ha reconocido o quién lo tiene, o sea, él ya tiene una predisposición. Y por último, como tercer punto, el testigo no está reconociendo a mi patrocinado como responsable de un hecho criminal. Lo está reconociendo por el simple hecho de haber sido presentado como el enamorado de una de las secretarias, a razón de que lo va a reconocer, se va a decir, sí, él era el enamorado de la secretaria,
no tiene razón de ser ese reconocimiento porque no forma parte de este proceso, quién era el enamorado de la secretaria y quién no. Gracias. Ya, gracias. Señor fiscal, ¿va a resolver antes de resolver? Sí, señor director de debate, entiendo la labor, ¿no?, que cumple el doctor Rafael Franco de la Cuba de alguna forma para poder, digamos, trabajar la tesis defensiva de su patrocinado, ¿no? Sin embargo, señor editor Bates, creo que aquí estamos en el tema, digamos, de esclarecer los hechos. La tesis de la Fiscalía justamente es, como tenemos en la acusación, que el señor Pena Sandoval habría sido una de las personas, ¿no?, que habría operativizado, digamos, la entrega de los sobres de bomba, ¿no? Y por lo cual este dato, esta información, ¿no?, que señala el señor testigo, de que poco antes, digamos, a inicios de ese año, de año 91, él estuvo, digamos, en ese local, sí ayudaría, digamos, por lo menos como un dato indiciario, como un dato, digamos, corroborado de que si en efecto estaba en ese lugar, ¿no? Y si se ha sido enamorado o no es enamorado, bueno, también se complementaría con lo que ha señalado el testigo Pablo Rojas, ¿no? Y en consecuencia, sí, desde el Ministerio Público consideramos importante, relevante sobre todo, ¿no?, de que se pueda cumplir con esta diligencia complementaria, ¿no?, para poder, digamos, cerrar con los datos, con la información que muy buenamente nos viene entregando el testigo Pablo Rojas. Muchas gracias. Doctor Rafael. Ya, último. Sí, señor director de debate, gracias. Lo que sucede, señor director de debates, al margen de lo que yo he explicado, es que el señor José Pena Sandoval está en este proceso con su nombre y apellido. Él no niega ser José Pena Sandoval. O sea, ¿para qué lo van a reconocer? ¿Para que digan que él era José Pena Sandoval? Él no niega ser José Pena Sandoval. Por lo tanto, carece de objeto reconocerlo. Él simplemente ya se identificó con su nombre, con su DNI, con su dirección. No hay otra cosa más que probar, doctor. Gracias. Ya. Bueno, la Dirección de Debates, estando al pedido del señor representante del Ministerio Público, considera lo siguiente. Conforme al artículo 196 del Código de Procedimientos Penales, que regula cuáles son los fines de la... Bueno, el Código de Procedimientos Penales, en lo que es el artículo 121 y siguientes, establece cuáles son los fines de la instrucción, como es el de recabar la información correspondiente, ¿no?, del delito cometido, los posibles autores. En términos generales, realizar actos de investigación, ¿no?, para preparar el proceso y que en juicio dichos actos de investigación se actúen. La oportunidad de reconocimiento que solicita el Ministerio Público muy bien lo pudo solicitar en la etapa de instrucción y no en esta etapa de juicio oral, en la cual ya se tiene debidamente identificado a los acusados, en la audiencia virtual también con sus nombres y apellidos, además del debate de lo expresado por el señor testigo Pablo Rojas, hizo referencia a una relación sentimental de una de las secretarias con el grupo de trabajo, razón por la cual este despacho considera que no es fundamental y no es materia tampoco de la presente declaración, porque fue ofrecida en su utilidad y pertinencia correspondiente la de hacer un reconocimiento máxime si este tiene sus reglas que debió hacerse en la etapa de la instrucción, por lo cual se declara improcedente el pedido del señor fiscal al no tener. Someto a la señora presidenta, doctora Pinto.
Por mi parte, conforme, doctor Llerena. Pinto, conforme. Ya, gracias. Esa es la decisión entonces del tribunal. Muchas gracias, señor director de debates. Estando a lo señalado, entonces vamos a ya culminar con las preguntas finales para parte del Ministerio Público. Señor Pablo Rojas, antes, digamos, de los sucesos ocurridos el 15 de marzo de 91, la entidad donde usted trabaja, la Comisión de Derechos Humanos, recibió algún tipo de amenaza, algunas, digamos, cuestiones de ese tipo. Sí, hemos recibido bastantes, en el sentido de incursiones, ¿no? Que parecían robos y no eran robos, ¿no? Porque no se llevaban ningún objeto de valor, ¿no? También la colocación de artefactos que simulaban ser bombas, ¿no? Fuera de la oficina, frente a la oficina, ¿no? Por lo que llamábamos a la DUDEX para que las desactivase, entre comillas, pero resultaba que eran bombas simuladas, ¿no? Algunas de una manera bien grosera porque ponían un reloj y unos cables, ¿no? Que simulaban groseramente una bomba, ¿no? Sí, hemos sido objeto de esas actitudes. ¿Esto ocurrió antes o después? Antes y después. Antes y después. Antes y después. También usted conversó, nos señaló de que la persona o este oficial, ¿no? Perteneciente al ejército, ¿no? Que estaba, digamos, patrocinando el señor Augusto Zúñiga, era el señor Fernando Salvatecchi. Sí, exactamente. José Fernando Salvatecchi. Fernández Salvatecchi. Él posteriormente a los hechos ocurridos continuó, digamos, recibiendo la asesoría digamos, de la entidad donde se trabajaba. No, nosotros no teníamos asesoría, era el doctor Zúñiga, de manera... Como persona, no era la entidad que asesoraba. Así es. Y además porque era un tema, como le mencioné, ¿no? Quería reingresar al ejército. Es importante señalar sobre las amenazas y esos asuntos que usted comentaba, que no éramos los únicos, ¿no? También la Oficina de Amnistía Internacional, también la Oficina de la Asociación Pro Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos éramos objeto de este tipo de prácticas, ¿no? Es importante para agregarle al contexto, ¿no? Finalmente, el tema del estado de salud, ¿cómo quedó como consecuencia de la secuela, la consecuencia de este atentado? O sea, ¿en qué situación quedó el señor Augusto Zúñiga? Finalmente, digamos, yendo ya a la parte final, el gobierno sueco le posibilitó, digamos, que tenga su prótesis, era una prótesis bastante moderna, ¿no? Y que le posibilitaba mover, digamos, algunos dedos de la prótesis, pero realmente fue un quiebre en su vida, ¿no? Fue salir del país, ¿no? Y salió con su señora y su hijo, y finalmente todo esto no tuvo un final feliz. Él tenía una diabetes muy acentuada, ¿no? Que digamos se agravó y que como consecuencia de la muerte, ¿no? Pues
su familia en el extranjero se deshizo. Fue muy trágica, fue muy trágica. Las consecuencias fueron terribles, ¿no? A pesar de los premios internacionales otorgados tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Él era una persona muy correcta, muy transparente, ¿no? Y realmente las consecuencias de esto quebraron toda su vida, su familia. Fue algo muy, pero muy penoso. En el caso Castillo Páez, en ese caso, ¿era la entidad que usted representaba o usted trabajaba de derechos humanos que patrocinaba o era? Sí, patrocinaba. ¿O era, digamos, trabajaba directamente, digamos, con un patrocinio personal del señor Augusto Zúñiga? No. Era la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien. El señor Víctor Hugo Ruiz León, ¿trabajaba con ustedes? ¿Cuidaba con la entidad donde usted trabajaba? Víctor Hugo Ruiz, no recuerdo. Víctor Hugo Ruiz León. No recuerdo. No recuerdo usted. Muy bien. Muchas gracias, señor Pablo Rojas. Señor director de debate, con eso el Ministerio Público concluye con sus preguntas. Continuamos con el interrogatorio del señor testigo. La parte civil va a realizar preguntas. Sí, doctor, por mi parte quiero hacer una pregunta nada más. O una o dos preguntas, si me lo permite. Doctor Alberto, proceda. El señor Pablo Rojas, muy buenas tardes. Quien habla es el abogado de la parte civil de don Víctor Hugo Ruiz León. En su calidad de integrante de la Comisión Americana de Derechos, de la Comisión de Derechos Humanos acá en el Perú, que era Arnaldo Márquez, en el distrito de Jesús María, solo y únicamente tuvieron cierta preocupación o ánimo de investigación respecto a lo que le sucedió al doctor Zúñiga, o también lo hicieron con las otras 3 personas que bajo la misma modalidad e informalidad, ¿no?, del aparato explosivo sobre bomba, dieron como muerte a 2 personas más. No, solo la preocupación de Augusto Zúñiga en cuanto a la parte legal se refiere, ¿no? Porque en realidad el conjunto de organismos de derechos humanos que existía, digamos, en aquella época, era pequeño para abordar la cantidad de casos que habían en diversas partes del país. Entonces nos dividíamos. Era imposible que un organismo, digamos, abarque otras investigaciones. Estábamos al tope con los casos, ¿no? Hacíamos un trabajo muy, pero muy intenso. Pero volviendo a su pregunta, el caso de Zúñiga. Ya. Le preguntaba esto y no sé si me podría precisar porque hubieron 3 casos más de la misma modalidad y forma que los sobres bomba. Es por ello la razón de mi pregunta, solo y únicamente con el doctor Zúñiga y no con don Víctor Hugo Ruiz León y las otras 2 personas más. Sí, solo con el señor Zúñiga. No más preguntas, señor magistrado. Muchas gracias, señor Pablo. Gracias. Ya. Abogados, doctora Rodríguez. Sí, señor director de debate. Muy buenos días, señor testigo. Señor testigo, si usted puede precisar cuándo le presentó la secretaria Patricia Garcés al señor Penas. Sí, más o menos. Sí, si fue antes del atentado o después del atentado, esa precisión quería. Antes del atentado, ¿no? Antes del atentado, más o menos en enero de ese año 91, antes del atentado. O sea, cuando la secretaria Patricia deja de asistir, ya ella me había presentado a ese señor antes. Si usted puede, sí. Cuando señalo deja de asistir, es que el día del sobrebomba, ella no asistió a la oficina, no estuvo en la oficina. Y por eso es que el conserje es el que lleva, no ella, sino lleva sobrebomba hacia la reunión, pero
como Zúñiga bajaba, ¿no?, del segundo piso, él recoge el sobre y entonces lo abre, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque ella no estaba. Antes de eso, ella me había presentado a este señor. De acuerdo, gracias por la precisión. En segundo momento, quería saber también si es que solo usted llegó a conocer al presunto enamorado de la señora Patricia Garcés o otros miembros de Comiset también lo conocieron. ¿Usted tiene conocimiento? Aunque es una pregunta bien interesante porque de verdad que otros no lo conocieron, no, que yo sepa, que me hayan enseñado, porque yo he dicho después, miren, ahí está fotografía que me han enseñado, etcétera, pero no sé si lo habrán presentado, si lo habrá presentado a otras personas. Es una buena pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. Señor testigo, si la señora Elba Patricia Garcés llegó a señalarle o a justificarle por qué estaba renunciando a su centro laboral. ¿Por qué estaba renunciando? Sí, ¿por qué renunció a Comiset? No, era una cosa voluntaria. No hubo ningún conflicto, no hubo ningún problema con ella. ¿Ustedes, ella renunció o terminó su contrato? Ella renunció. ¿Recuerda aproximadamente cuántos meses después de que ocurre el atentado contra el doctor Zúñiga? En realidad no puedo precisarlo con exactitud, pero fueron meses después. No meses en el sentido de 8 o 10 meses, sino algunos meses después, posiblemente 3 o 4. De acuerdo. Señor testigo, usted ha señalado que el doctor Zúñiga Paz también llevaba otros procesos, digamos, como abogado independiente. ¿No? En este caso, le ha referido al señor fiscal respecto del mayor José Antonio Fernández Salvatecci. Sí. Sí. Si usted podría precisar si de alguna forma este miembro este asesorado en algún momento les brindó alguna información adicional respecto a los hechos sucedidos. No volví a ver al doctor, al oficial Fernández Salvatecci nunca más, ¿no? Pero hasta antes de que se produjese este atentado, iba más o menos regularmente cuando el doctor se excedía, digamos, en sus labores en la hora, ¿no? Porque él tenía su oficina que creo se la brindaba la municipalidad de Jesús María, muy cerca al mercado de Jesús María. Y como, pues, si no es conocido, lo señalo, ¿no? Nosotros en derechos humanos nunca tenemos un horario para esto, ¿no? Realmente trabajamos hasta muy tarde, muchas veces tenemos que quedarnos por muchas razones. Entonces, varias veces el doctor Zúñiga no iba a su oficina después de concluir, digamos, del horario de trabajo, sino se quedaba. Entonces, el señor Fernández Salvatecci venía a la oficina. Ha venido varias veces, yo lo he conocido, he conversado con él, hay veces largamente, preguntándole una serie de cosas porque tenía curiosidad por las cosas que él señalaba, ¿no? Que eran bastante fuertes, ¿no? Sí. Señor testigo, usted su declaración del 27 de marzo del 2012, en su declaración testimonial, ¿usted recuerda si es que le llegaron a presentar una ficha RENIEC del señor Pena Sandoval? No,
en ningún momento. O por lo menos si es que me llegara, no recuerdo, pero no lo hubiera señalado con precisión. Ya, si podríamos, si usted se ratifica en su declaración testimonial de esa fecha, del 27 de marzo del 2012, si usted se ratifica en todo, o si prefiere que le pongamos a la vista, digamos, con precisión respecto a la identificación que hace usted del señor Penas. No, me ratifico en lo que he señalado el 27 de marzo del 2012. Se ratifica. Entonces, eso serían todas las preguntas, señor director de debate. Gracias. Muchas gracias. Abogados de la defensa, van a realizar preguntas. Doctor Arturo Bizurraga. Señor Rojas, muy buenas tardes. ¿Me escucha usted? Muy buenas tardes, sí, lo escucho. Señor Rojas, usted ha indicado... No lo escucho ahora. Gracias, sí. Señor Rojas, usted ha indicado que antes de los hechos del atentado en la entidad donde laboraba, se presentaban hechos como bombas simuladas. ¿Qué tanto antes, señor? No recuerdo exactamente, pero sí podría acercarme al número. A ver, deben ser unas 5 o 6 oportunidades, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Las recuerdo bien porque no eran usuales, ¿no? Fueron alrededor del 91. Todas en el año 91. Creo que sí, digamos. Todas en esa época. Antes no habían aparecido, ¿no? Usted también ha indicado que el señor Zúñiga le comentó que fuentes policiales le advirtieron que él corría peligro. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. ¿Y cómo le advirtieron, señor? ¿Mediante qué medio? No lo sé, él nunca lo quiso. Él era muy, en esas cosas, un abogado muy reservado con sus fuentes, ¿no? Pero a mí me lo comentó confidencialmente, lo hizo público, ¿no? Y tenía en la mira a un oficial, a un coronel de la policía, ¿no? Que era el responsable, creo, de un equipo que capturó al universitario. Entonces, eso me señaló, ¿no? Que fuentes policiales le habían informado que se cuidase porque su vida corría peligro. Eso antes del atentado. Antes del atentado o después del atentado, este señor Zúñiga, antes o después del atentado, le contó a usted que había recibido una llamada que decía que se cuide. No sé si llamada, pero me contó a mí, tampoco es a mí solo. Lo dijo a los periodistas, ¿no? Cuando sucedió el atentado, lo señaló claramente. Y él, durante muchos años, se quedó con la idea de que había sido este personaje. Se sorprendió muchísimo cuando aparece digamos, el ejército y particularmente el oficial Penas comprometido en estas cosas. Su hipótesis era diferente. Señor, este señor, el señor Zúñiga, usted ha indicado que trabajaba para Comisec en el área legal. Sí, luego, sí, dígame. Era jefe del área legal. Ya. Y luego indicó que también era abogado litigante. Sí. ¿Para alguna otra entidad o
publicaciones laboraba el señor? Tenía una oficina donde llevaba sus casos particulares. ¿Para alguna otra entidad laboraba? No, para él, individualmente, solo para la Comisión de Derechos Humanos. Y luego tenía una oficina donde llevaba casos particulares. También en Jesús María, la oficina. Y creo que tenía vínculos porque asesoraba alguna instancia de la municipalidad de Jesús María. ¿Al semanario sí? ¿Sabía que prestaba servicios ahí? Sí, a todos los periodistas, atendía a todos los periodistas con mucha dedicación. Correcto. Señor director de debate, son todas las preguntas. Gracias. Doctor Rafael Franco Lacúa, realiza sus preguntas. Sí, señor, buenas tardes. Gracias, señor magistrado. Señor Roja, buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted nos acaba de decir que la hipótesis que se manejaba era que el coronel de la policía habría sido el autor del atentado, o uno de los que sabía del atentado. Pero No. que esto cambió. Que esto cambió a raíz de que apareció que había sido el ejército, el capitán Penas. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que cambió esa hipótesis? ¿Qué fue lo que definitivamente fue lo que hizo cambiar la hipótesis? A ver, él tuvo durante Augusto Zúñiga, pensaba que había sido la policía porque había recibido informaciones, según él lo señaló, ¿no?, de que se cuidase, ¿no?, porque su vida corría peligro. Él nunca me señaló qué fuentes, pero yo lo seguí con atención porque era una persona muy seria y muy correcta en sus quehaceres, ¿no? ¿Cómo recibió él esa información? No lo sé, pero él siempre mantuvo durante un largo tiempo la hipótesis de que había sido este coronel de la policía, según él le imputaba, según él, responsable, ¿no?, de la desaparición del estudiante Castillo Páez, ¿no? Eso es lo que él manejaba, eso es lo que él señaló en sus declaraciones inmediatamente después del atentado, ¿no? Y cuando se entera de que había sido otra persona, cuando yo nos encontramos en una conferencia internacional, en un evento internacional en Ginebra, y yo le dije, mire, se está comentando esta situación de que ha sido este señor Penas, inclusive el periodista del libro Muerte en el Pentagonito, ¿no?, corrobora esto, ¿no? Inclusive me enseñó una fotografía y le expliqué todo. Porque él vivía en Europa. Él sale semanas después del atentado, sale a vivir como exiliado, ¿no?, en Europa. Y claro, se quedó mudo, ¿no? No me dijo una palabra porque él había sostenido durante mucho tiempo esto, ¿no? Pero era mi deber, digamos, explicarle lo que se sabía en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos el tipo de investigación que requería este asunto de los sobrebomba. Era algo que nosotros nunca habíamos enfrentado, ¿no? No sabíamos por dónde agarrar el hilo para esto, ¿no? Señor Rafael. Sí, dígame. Ya estoy conforme con su respuesta. Dígame, usted nos acaba de decir que usted sintió que era su deber informarle que se comentaba que había sido este señor Penas Sandoval. Dígame, ¿cuál fue su fuente o cuál fuera la certeza de ese comentario que hizo usted al señor Zúñiga? El periodista Uceda, claro, le dije, el periodista Uceda me ha mostrado una foto, etcétera. Eso. Ya, conforme. Eso es todo, señor director de debate. Gracias. Gracias. No hay más preguntas de los abogados de la defensa. La Procuraduría del Ministerio de Defensa va a realizar preguntas. Señor magistrado, no voy a formular preguntas, señor. De mi parte, tampoco no se va a realizar preguntas al señor testigo. Señora presidenta, doctor Vera Pinto. Tampoco ninguna pregunta. Ninguna. Gracias.
Señor Pablo Rojas Rojas, eso es todo. Ha concluido su declaración. Puede usted retirarse. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a la declaración de los otros testigos, y ahora por favor, porque ya estamos... Sí, señor director de debates. Según agenda está para el día lunes 10 de junio de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bien. Se dispone a notificar entonces a los testigos, ya que Secretaría tiene los números, notificar también por WhatsApp, sin perjuicio de ello, a las notificaciones correspondientes. Respecto al escrito presentado por Paola Rosa Chuye, abogada de el testigo Alfredo Raúl Chuye, Urizaca, agrede sus antecedentes, téngase presente la designación de abogada. Sin perjuicio de ello, la abogada puede presentarse en la próxima sesión, en la cual se presentará el señor Calle Urizaca. ¿Para qué fecha, doctor? Nuevamente, Secretaría, el día 10. Sí, lunes 10 de junio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Levantó la mano la doctora Castro Arroyo. Doctora. Buenos días, señor director de debates. Disculpe que no pueda encender la cámara, pero tengo problemas de conexión. Quería saber si habían remitido el oficio RENIEC a efectos que informe sobre el fallecimiento de mi patrocinado, ya que en la sesión anterior solicitamos la extinción de la acción por fallecimiento. Sí, doctora. Secretaría comunicó que hasta la fecha no ha remitido a la RENIEC la información solicitada por el tribunal. Secretaría, verifique nuevamente o en su caso el tribunal dispone ya se reitere oficio a la RENIEC a efecto de que remita la partida o el certificado de función correspondiente al señor Salazar Monroy Julio Rolando, bajo apercibimiento en caso de no ser caso omiso al ordenado por el tribunal. Doctor Rafael Franco de la Cuba. Sí, doctor, tengo un último pedido. Ya en audiencias pasadas solicité el levantamiento de embargo con respecto a la propiedad de mi patrocinado, el general Pedro Villanueva Valdivia, que ha fallecido. El tribunal ya envió el oficio a registros públicos para que quede sin efecto ese levantamiento. Sin embargo, registros públicos no cumple con lo dispuesto por la sala. Y me ha dicho, cuando yo averiguar, de que si fuera posible que la sala le reitere el pedido. En ese sentido, solicito si la sala podría reiterar el pedido a registros públicos, aunque tengo entendido que la sala ordena, pero registros públicos está actuando de esa manera. Gracias. Doctora Franco de la Cuba, ese es un trámite administrativo. En todo caso, usted canalice administrativamente en registros públicos, formulando su queja correspondiente, porque registros públicos tienen que sacar una esquela de anotación, de levante de embargo, en su caso, observación. Y una vez hecha esa esquela, comunica esa esquela, el tribunal, si es factible subsanar algún defecto, lo hace. Pero el registro público está en la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por el tribunal. Gracias. Bueno, buenas tardes entonces, la audiencia concluye. Gracias. Buenas tardes. Sí, muy Buenas tardes con todos. Buenas tardes.